Hoy traigo una palabra que el Señor me ha estado hablando en la intimidad. Varias cosas estoy recibiendo porque estoy en un momento de transición. Estoy en un momento donde cosas en lo natural se sacuden, pero cosas en lo espiritual se edifican y se construyen. Estoy en un momento donde el Padre está removiendo todo lo que no es de Él. Y lo hablo a nivel personal, pero también lo voy a hablar a nivel mundial. Estamos en un momento donde el Padre ha dicho que va a temblar y va a temblar y va a temblar. Y va a derribar todo aquello que no es de Él. Se ha propuesto el Padre a derribar todo lo que no es de Él. Y mayoritariamente en la iglesia. Y hoy quiero hablarle de Cristo como la piedra angular. El cimiento de nuestras vidas. ¿Y por qué le voy a hablar de esto? Porque le voy a preparar para las tormentas que van a venir sobre su vida. Oh, este hermano ya vino con estos mensajes fatalistas. No. Yo no soy un mensajero de lo fatal. Yo soy un mensajero de esperanza. Yo soy un mensajero de lo que el Padre está hablando verdaderamente. Y sí es verdad que cosas se van a remover en nuestros corazones y cosas se van a derribar y romper en lo natural. Claro que sí es verdad. Pero en medio de eso, Dios va a plantar y edificar su verdadero reino en su iglesia. Y más adelante, hoy no, pero en otra sesión estaré hablando de qué es lo que estamos viviendo y en qué momento nos estamos moviendo. Pero por hoy necesitamos saber quién es Cristo, la piedra angular. ¿Quién es Cristo, la roca sobre nuestras vidas? Y esto nos va a confrontar y esto va a hacer que nosotros hagamos un examen y hagamos una introspección y miremos hacia adentro y miremos cuál es el material donde yo he edificado. Salmo 127. Vamos a empezar con esto. Y dice así el Salmo, cántico gradual para Salomón. Mire qué interesante. Dice, si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y es interesante porque el salmista se está dirigiendo a Salomón. O Salomón está dando esto. Y el enfoque del salmista es la construcción del templo. La construcción del templo de Jerusalén, el cual Salomón recibió la comisión de parte de Dios, pero a través de su padre David. Y lo más interesante de esto es que Salomón no era un arquitecto, espiritualmente hablando. Lo más interesante de esto es que Salomón recibió un diseño de mano de su padre David. Dice la palabra en los últimos capítulos de Segunda de Samuel, dice que David ultimó todos los preparativos para la construcción del templo. Y eso lo hemos hablado en Generación David. Y dice que David recibió el diseño, los planos, si usted lo quiere entender así, del templo de Jerusalén. Y luego él comisionó a su hijo Salomón y Salomón llevó a cabo aquello. Pero lo más interesante es que el salmista está hablando en el versículo 1 del Salmo 127, está recalcando algo y está diciendo, si el Señor no edifica tu casa, en vano estás edificando. Y el Señor te está diciendo, si el Señor no vela en la guardia, en vano estás velando. O en otras palabras, ¿estás seguro
que lo que estás haciendo, Dios está metido en el asunto? ¿Estás seguro que lo que tú estás haciendo en tu vida espiritual, Dios es el protagonista? Porque si no es así, déjame decirte, amado hermano, que estás en vanidad. Y la palabra vanidad allí es humo. Algo que no es sólido, algo que no tiene sustancia, algo de lo que tú no te puedes agarrar. ¿Y por qué le digo esto? Porque viene un momento, es más, ya está pasando, viene un momento donde cada una de nuestras casas va a temblar. Va a temblar, sí o sí. Y se te va a remover tu vida. Pero aquella tormenta o aquel terremoto no es para muerte. Desde luego no ha sido diseñado de parte de Dios para hacerte morir o hacerte naufragar. Esa tormenta ha sido diseñada, o ese terremoto ha sido diseñado para que entiendas cuáles son tus cimientos. Te lo estoy diciendo. No necesito decirte así te dice el Señor. Te lo estoy diciendo. Unos tarde, otros más tarde, otros más temprano, pero tu casa va a temblar. Sí o sí. Y el Señor nos dice en su palabra, ¿qué estamos haciendo? Si yo estoy edificando y si el protagonista de esa edificación es el Señor, entonces no estoy edificando en vano. Pero si el protagonista de esa edificación no es el Señor, entonces estoy como quien intenta agarrar el humo. Nada. ¿Me está entendiendo? Y aquí yo lanzo una pregunta para todos nosotros. ¿Qué material hemos usado para edificar nuestra casa espiritual? Y entiéndame que cuando hablo de casa espiritual estoy hablando del templo del Señor y de la casa que somos a nivel individual y que somos a nivel comunitario. ¿Qué material has usado? Porque esto va a depender mucho de tu decisión personal. Esto no depende de terceras personas. Dios está lanzando el material. Otra cosa es que yo lo esté cogiendo y esté edificando mi casa con ello. Eso es otra cosa, porque eso es una acción individual de cada uno de nosotros. No podemos edificar, escuche, si no tenemos un buen material, número uno. Dos, si no lo hacemos bajo la guía de Dios y Dios es el protagonista de esta edificación. Me da igual lo que usted está haciendo. Usted puede estar yendo a las reuniones, usted puede estar ayunando, usted puede estar orando, pero si en eso que usted está haciendo el Señor no es el protagonista, en vano lo está haciendo. Entonces, en este punto, el punto con el que yo arranco y tenemos que ser conscientes es: ¿el Señor es el protagonista de lo que se está edificando? ¿Es el Señor el protagonista? ¿Es el Señor el protagonista de mi vida espiritual? O tal vez adquiere protagonismo cualquier otra cosa que no sea el Señor, sea del mundo, sea lo que sea. ¿Me está entendiendo? ¿En qué invierte la mayoría de su tiempo? Por ejemplo, ¿en el trabajo? ¿En hacer dinero? ¿En sacarse una carrera? ¿En qué invierte la mayoría de su tiempo? Porque déjeme decirle, aunque le cruja en su corazón, déjeme decirle algo. Si su inversión de su tiempo no está en Yahvé, el Señor, está en vanidad. Y no se está preparando para lo que va a venir. No se está preparando para lo que Dios va a hacer y va a seguir haciendo.
Porque déjeme decirle una cosa. El tiempo para la iglesia cambió. Y esto es profético. O nos agarramos al Señor o nos vamos a pique como se fue el Titanic. Sencillamente. Y ese es el tiempo que usted está viviendo hoy por hoy en España, hoy por hoy en Europa y hoy por hoy en este mundo. Y quiero hablarle de dos materiales. Lo primero que le hablo es en el Salmo 127:1, es cuál es la prioridad de su edificación. Y lo segundo que le voy a hablar es, hay dos materiales. Génesis 11:1. Y le voy a hablar de dos materiales que le van a revelar a usted algo bien interesante. Génesis 11:1. Y dice: toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sinar es Babilonia. Se le llamó antiguamente Sinar. Y dijo cada cual a su prójimo: vamos, escuche, fabriquemos ladrillo, cosámoslos al fuego. Y dice la palabra, el ladrillo les fue por piedra. O sea, el ladrillo tomó el lugar de la piedra, de la roca. ¿Lo capta o no lo capta? Sigo con la lectura. El ladrillo les fue por piedra y el asfalto les fue por argamasa. Argamasa es una mezcla natural. El asfalto es sintético. Y dice, y dijeron, vamos, construyamos una ciudad, una torre con una representación de los cielos. Qué interesante. Y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Y vemos aquí tres cosas importantes. Número 1, el ladrillo. Número 2, la roca, la piedra. Número 3, el hagámonos un nombre. Y número 4, hagamos una torre con una representación de los cielos. Vemos aquí tres puntos importantes. ¿Por qué esta gente, en lugar de tomar algo genuino de la naturaleza, lo cual era la roca, decidieron coser ladrillos? Y aquí lo voy a llevar algo. Agárrelo. Escuche. Por mucho tiempo la iglesia ha decidido coser ladrillos para edificar. Por mucho tiempo la gente ha decidido coser ladrillos para edificar. ¿Y qué significa coser ladrillos? Significa que no quiero lo que Dios da, sino que quiero edificar con lo que yo creo que es. Porque ¿qué es más fuerte? ¿Un ladrillo o una roca? Una roca. Esto proféticamente está hablando de algo. Y aquí viene. ¿Por qué no tienes fe? O mejor dicho así, ¿por qué no tienes la fe que deberías de tener en este tiempo? Porque tu edificación fue de ladrillos. Porque Babilonia y el sistema espiritual corrupto religioso te enseñó que se que se construye con ladrillos y con asfalto, no con roca. La roca tipifica aquel material duro y sólido, el cual es Cristo. Ahora voy a ello. Entonces, ¿por qué viene una pruebecita de fe o viene una tormentita
y estás que te mueres. Porque sencillamente tus ladrillitos que pensaban que eran buenos se están crujiendo. ¿Lo pilla o no lo pilla? Tus ladrillitos se están quebrando, se están rompiendo, porque decidiste edificar con ladrillo, es decir, con un sistema corrupto que es Babilonia, y no decidiste edificar con la roca. Y estos ladrillos, los cuales pertenecen de Babilonia, los cuales pertenecen de este sistema corrupto, enseñan vanagloria, enseñan vanidad en este mundo, enseñan una edificación o enseñan una falsa seguridad en este sistema. Pero que cuando Dios ruge desde Sión, se viene abajo. Se viene abajo. Y por eso esta gente en Génesis 11 dice: cosamos ladrillos, construyamos una torre en representación de los cielos. Dice en representación, porque no son los cielos. En otras palabras, amado hermano, una representación barata. Una representación barata, hermanos. Un engaño, algo que por fuera se ve bonito, pero algo que por dentro no tiene sustancia, no tiene fundamento. Por eso el sismo más suavecito, a usted se le cae todo. Porque su edificación no es una edificación sólida. Y esto lo hablo para todos. Y luego ellos dicen: hagámonos un nombre. ¿Qué es hagámonos un nombre? ¿Qué es hagámonos un nombre? La palabra nombre allí en el hebreo es Shem, que significa, entre otras cosas, significa honor, fama, posición, marca memorial de individualidad, célebre, conocimiento, conocido. Eso significa Shem, entre otras cosas. Es decir, aquellos, y aquí viene algo poderoso para la Iglesia Universal, aquellos que deciden edificar con ladrillos, se están queriendo edificar una fama. Se están queriendo hacer un nombre. El ministerio extraordinario de las últimas revelaciones de Europa. El gran apóstol y el gran profeta. El milagrero del tiempo. Mire qué local tan bonito tenemos. El templo del Señor está preparado. ¿Qué? Esa es la realidad. Y la gente, no detrás de la roca, detrás del ladrillo. Por eso en este tiempo esos ladrillos se están rompiendo. Y el Señor ha dicho: ya basta de ladrillos. Ya basta de ladrillos. Van a empezar a saber quién es la roca. Y tu vida espiritual, si no ha sido una vida espiritual dinámica, seria, preparándote para las tormentas que van a venir, va a ser una vida espiritual que va a caer en derrota y que se va a ir a pique, como decía antes, del Titanic. Muchos se han apartado en este tiempo de la verdadera fe. Muchos han caído. Y muchos, lastimosamente, seguirán cayendo. Entonces, hermano, ¿qué has decidido? ¿Escoger ladrillo o roca? ¿Ladrillo o roca? Número 1, si el Señor no es protagonista en lo que tú estás haciendo, estás en vanidad,
es vano. Número 2, ¿con qué material has decidido edificar? ¿Con ladrillo o con roca? ¿Estás detrás de una fama? ¿Estás detrás de un nombre? De hagámonos un nombre. Somos el ministerio tal. Le ponemos el sello y le ponemos todo como si de un sello discográfico se tratara. ¿De qué estás detrás? ¿Estás detrás del reino de Dios, que es el monte de Sión, inconmovible y permanece para siempre? ¿O estás detrás de la fama de este podrido mundo? ¿De qué estás detrás? ¿Detrás de qué vas? Porque si vas detrás del hagámonos un nombre, detrás del ladrillo, déjame decirte, amado hermano, que te vas a la ruina. Te irás a la ruina, sí o sí. Esa es la realidad de este momento. Y Dios quiere que entendamos quién es la roca, qué es la roca y primero que todo, cuál es el material que tú y yo estamos escogiendo para edificar. Porque no basta con orar, ayunar, tirarme al suelo. No basta con ir a una reunión. No basta. No basta. No basta con coger 3 páginas de mi Biblia y cogerla 15 minutos. No basta, hermano, para quien lo coge aunque sea 15 minutos. Porque habrá ni eso. No basta, nunca basta. Si tú estás conforme, déjame decirte que te estancaste. Pero si el Señor te está incentivando a más y a más, estás viento en popa. Es decir, estás por el camino correcto. Piensa en tu corazón. Piensa en este momento, ¿cuál es el material que ha pasado en los últimos 5 años? Medita, ¿cuál ha sido tu crecimiento en los últimos 3 años? ¿Qué has hecho con el material que Dios te dio? Ahora voy a eso. No esté asustado, por favor, me está mirando con cara. Eso dice Génesis. Entonces Babilonia te enseña que es un sistema corrupto, al igual que Egipto. Egipto es tipificado con el sistema del mundo. Y Egipto te da látigo. ¿Entendiste esta expresión? Egipto te esclaviza. Esclavo, trabaja. Trabaja, que para eso te pago. Aparece el lugarteniente Mamón con el látigo. Esclavo, trabaja, ni descansas. Estoy consumiendo tu vida, la vida que Dios te dio. Estoy consumiendo lo que Dios te dio. Estás desesperado y afanado. Ahora en este momento, cuando la inflación sube por los cielos. Ahora en este momento, cuando la vida se encarece. Ahora en este momento, cuando el mundo y la voz del mundo auguria terror. El gran apagón. Y usted ya está comprando velas, linternas y todo lo que pueda. ¿Y qué está hablando Dios? Yo no puedo dejar que el mundo guíe mi vida. Yo no puedo dejar que un presidente guíe mi vida. ¿Qué ladrillo escogiste, hermano? ¿Qué ladrillo has escogido? Te va a confrontar. Y eso es bueno. Te va a confrontar. Y eso es bueno. Eso va a ser lo que Dios quiere. Y vuelvo y te digo, yo no soy hombre que anuncio fatalidades.
Yo soy un mensajero de esperanza. Pero te voy a decir las cosas como son. Y Dios quiere que te prepares. Que te prepares. Porque ese contrato indefinido que tú tienes, y ese sueldo y esa nómina de 1,500, 2,000 si la tienes, no es un cimiento bueno. Es un cimiento inestable que en cualquier momento se cae y se derrumba. Porque aquellos que confían en Yahvé serán como el monte de Sión, inconmovible y que permanece para siempre. Esa es la realidad. Meditemos entonces en nuestro corazón. Si vamos detrás de la fama, vamos detrás de un nombre, hablando ya en el nivel de ministros, vamos detrás de la pantalla, de la superficialidad. ¿Detrás de qué vamos? Porque esto atañe a la iglesia en todos los ámbitos, tanto a las ovejitas como a los soldados, como a los que de alguna manera presiden y cuidan y van abriendo el camino. Atañe al Señor atañe a la iglesia, en todos los ámbitos. Y Dios está derribando eso. Por eso yo no enseño de que somos la iglesia tal, porque eso no existe. Por eso yo no hablo de denominación tal, porque eso no existe, hermano. No existe. Por eso yo no estoy dispuesto a invertir 10,000, 20,000 euros en un local, porque esa no es mi prioridad. Porque eso no es un templo. Con esos 10,000 o 20,000 euros que Dios provea, prefiero invertirlo en el verdadero templo espiritual. Por eso no estoy interesado en una pantalla espectacular para que usted se deje los ojos en ella. Y ahí le respondo las preguntas. Por eso, ¿sabe por qué? Porque mi material he decidido que no sea ladrillo. He decidido que sea la roca. Y la roca va contra todo aquello que es ladrillo. La roca va contra todo aquello que para Dios es vanidad. Por eso no estamos con esos torceduras de que somos los fundadores de... ¿Fundadores de qué, hermano? ¿De qué es usted fundador? Pobre hormiga. Si el reino es del Señor, Cristo es el rey, usted es un pobre aparecido. Dito Dios. ¿Fundador de qué? No, hermano. ¿Fundador de qué? Pero si Pablo dijo, si Apolos y Pablo no son nadie. Hermanos, se están equivocando. Apolos y Pablo no son nadie, en las palabras de Pablo. Apolos y Pablo no son nadie. Son simplemente siervos de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Ni el que siembra ni el que riega es nadie. Solo hay alguien, el que da crecimiento, y ese es Dios. Gloria sea para Él. Y por eso la iglesia en los últimos años se ha movido en ladrillos, edificando ladrillos. No ha cogido roca, buscando famas, suscriptores en YouTube, seguidores en YouTube y todas estas cosas
que hay en día. Y grandes edificios que algunos llegan a costar 10 millones de dólares. Y algunas de esas personas, estoy seguro que aguantan hambre. Esto le va a crujir a muchos y le va a crujir a muchos líderes. Porque el Señor en este tiempo se ha determinado qué es lo verdadero, qué es la roca y qué es el ladrillo. En este tiempo. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos al verso 10. El capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo está hablando de la carnalidad, los primeros versos. Está hablando lo que acabé de repetir ahora, donde él hace un énfasis, donde él no es nada, ni Apolos es nada, refutando la carnalidad de los corintios, porque los corintios estaban en un debate carnal de que quién era de Pablo y quién era de Apolos. Entonces Pablo está poniendo un diseño y les está haciendo entender qué es el reino de Dios. Y del versículo 10 Pablo va a decir algo bien extraordinario en adelante. Y dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me fue dada como sabio arquitecto. Wow. Pablo era un sabio arquitecto, ¿por qué? Lo acabamos de leer. ¿Por qué? Por la gracia. Porque no es por su inteligencia, no es por su capacidad, no es porque era Pablo que se sabía la ley al derecho y al revés. Por la gracia. Y que no se nos olvide, hermanos, porque si algo llegamos a hacer en lo que Dios ha querido, ha sido por su gracia. Por su gracia. Porque no nos lo merecíamos, nunca nos lo merecimos. Por su gracia. Y Pablo dice: yo como sabio arquitecto, por la gracia, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Dice la versión textual. Otra versión dice: cada uno vea cómo edifica. Pero la palabra real ahí es sobreedifica. No es lo mismo edificar de cero que sobreedificar partiendo de una base, partiendo de un cimiento. Entonces Pablo está diciendo: yo por la gracia puse el fundamento como arquitecto, como conocedor de los diseños de Dios. Espiritualmente hablando, Pablo era un arquitecto espiritual. Pablo veía los planos, se le eran mostrados los planos y él ponía a ejecución esos planos. Ojo, no estoy hablando de un edificio terrenal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una edificación espiritual, que es la iglesia. Y entonces dice: y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Y aquí viene, verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Interesante. Así, si sobre el fundamento, es decir, sobre Jesucristo, alguno edifica, escuche, oro, plata, piedras preciosas, los primeros tres materiales, o madera, heno, hojarasca, los segundos tres materiales. 3 y 3. Vuelvo y repito: si sobre el fundamento, si sobre Cristo, alguno edifica con oro, con plata y con piedras preciosas, o edifica con madera, con heno o con hojarasca,
Dice, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, será mostrada, porque el día la revelará. Vuelvo y repito, porque el día la revelará, el día apocalipto, manifestar, descubrir. Y dice, ¿cuál es el elemento que va a revelar esa edificación? Pues con fuego está siendo revelada. Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces, ¿quién va a revelar la edificación? Dios mismo. No es el diablo, no es nada de estas fechorías. Dios mismo. ¿Por qué? Dice, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Interesante. El fuego probará. Esa palabra probará. Apocalipto, quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar. Y la palabra probará, dokimazo, que significa probar, literal o figurativamente, poner a prueba, distinguir, someter a prueba, examinar. Hermano, ¿qué estás hablando? Te estoy hablando que Dios va a enviar su fuego a nuestras vidas y distinguirá, pondrá a prueba, examinará qué material has usado tú para edificar. No es el diablo, hermanos. A la gente le encanta echarle la culpa al diablo, que el Señor lo reprenda. No es el diablo, es el Señor. Es el Señor. Probará, examinará, someterá a prueba y estará siendo revelada, descubierta, manifestada. ¿De qué es? 14. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, éste recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Y ahora enfatiza Pablo. Pablo no está hablando de algo físico. Él enfatiza ahora en el verso 16 y dice: ¿y es que acaso no sabéis que sois el santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no lo sabéis? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y entonces esto me lleva a mí a pensar algo. 3 y 3: oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca. Y lo otro, madera. Los 3 primeros son materiales que aguantan altas temperaturas, que están preparados para el fuego: el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos 3 materiales aguantan altas temperaturas, no se doblan con cualquier fueguito. Pero los 3 siguientes son materiales consumibles a la nada: la madera, la hojarasca, que la hojarasca es la hoja seca, y el heno, que es lo que le ponen para que se echen los animales. Eso usted medio le hace una chispita y eso se prende automáticamente. Es decir, ¿qué está hablando, hermano? Es decir,
que cuando viene el fuego y tú te prendes, tú tenías madera, paja, o hojarasca, o heno, o lo que sea. Se prendió. Pero cuando viene el fuego y tú estás parado aguantando el fuego y el calor, es decir, que tu material está siendo revelado de que es oro, plata o piedras preciosas. Y la pregunta que vuelvo a hacer, que ya la hice, es: ¿qué material has utilizado hasta el día de hoy, hermano? Porque el fuego va a venir. Es más, el fuego está viniendo a la iglesia. Hace más de un año lo declaramos. El fuego está viniendo. Y tal vez estás muy conforme con tu trabajito. Tal vez estás muy conforme en tu casita. Y no estás siendo sabio ni aprovechando el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Me estás entendiendo? Por eso llegan momentos difíciles a nuestras vidas y nos sacuden. Nos sacuden verdaderamente, porque la cosa no está clara. Entonces Dios está hablando de algo imprescindible: la roca. ¿Por qué tantos ministerios se han caído en este tiempo? ¿Por qué? Porque obviamente sus materiales no eran oro, plata ni piedras preciosas. Sencillamente porque sus materiales eran algo que el fuego lo consume. Sus materiales no funcionan lo que Dios quiere. O, hablando del viejo pacto, sus materiales eran ladrillos cocidos, no roca. Dios en este tiempo está revelando el material con que tú y yo hemos edificado a nivel mundial. Y Dios está usando a Egipto, está usando a Faraón, está endureciendo su corazón para mostrar este tipo de cosas. No sé si lo cogió. ¿Me entiende cuando yo le digo Dios está usando a Egipto y está usando a Faraón? Le estoy hablando en un símil espiritual. Faraón son los dirigentes de este sistema. Y Dios está endureciendo cada vez más. Porque recuerde, ¿qué hacía Dios cuando Israel estaba en Egipto? Le decía Dios a Moisés: ve y dile que deja ir a mi pueblo. Y iba Moisés: que deja ir al pueblo del Señor. No. Y dice la palabra, y Dios, qué tremendo, y Dios se endurecía. Entonces yo creo que Moisés llega un momento y dice: bueno, pero Señor, ¿en qué quedamos? Yo voy, le digo que deje ir al pueblo, pero tú le estás haciendo a este hombre más duro, ¿no? ¿Cómo está trabajando el Señor? ¿Cómo está trabajando el Señor? Esto es una perla. ¿Cómo está trabajando el Señor? Porque Dios está endureciendo a Faraón. Y Él endurece a Faraón con un único propósito, y es para revelar su gloria en Faraón y en Egipto, y mostrarle a los egipcios, es decir, a todos los que viven en este sistema y dependen de este sistema, que Dios es Dios. Estoy hablando algo que no me lo esperaba. Gloria a Dios. Eso es lo que está aconteciendo, y por eso Egipto, es decir, este sistema, te está presionando. Te está dando cada vez más el látigo. Te está diciendo: tienes que pagarme más de luz, tienes que pagarme más de alquiler, tienes que pagarme más, tienes que trabajar más, tienes que pagar más para comer. Y aquí viene algo profético
Y Dios está forzando literalmente a la iglesia a salir de Egipto. Literal, Dios está forzando, está empujando a aquellos de la iglesia que han estado conformes en la esclavitud. Aquellos que se conforman con Egipto. Aquellos del pueblo, como Israel decía: hay pan en Egipto. Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto? Moisés, ¿no habían tumbas en Egipto para venir a morir en este polvo? Aquellos que no están contentos con lo que Dios hace, sino que están contentos con lo que Faraón les juetea. Eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. Y eso está produciendo una gran fricción en tu corazón, en tu vida, y tus cimientos están siendo revelados y manifestados. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para perder el trabajo de la noche a la mañana? ¿Estás preparado para quedarte sin hogar de la noche a la mañana? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para pasar una hambruna como la pasó Elías? ¿Estás preparado para ver los cuervos por la mañana y por la tarde traerte carne? Dime, hermano, ¿estás preparado o no estás preparado? Sé consciente en tu corazón. ¿Estás preparado? Porque te voy a decir una cosa, porque Dios nos está forzando a todos. Y Él ha dicho: pueblo mío, sal de Babilonia y no te hagas partícipe de sus juicios. Porque de la misma manera que Dios ajusticiaba, mejor dicho, a Egipto, lanzando sus juicios en forma de plagas, en la misma manera que Dios está justiciando este sistema en forma de plagas. Y si yo estoy dentro de eso, eso me va a afectar a mí. Eso me va a afectar a mí. Y después yo soy: Señor, ayúdame. No, Señor, ayúdame. No, es que tú decidiste, o yo decidí ser esclavo de Faraón. No creer la voz profética, no creer a los Moisés que Dios está levantando. Tú decidiste de tu corazón. No me puedo quejar. Recibo lo que decido, ¿no? Entonces, Dios está revelando con qué se edificó. Y se va a venir abajo, y los próximos años van a ser años de terremotos espirituales. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y aquellos que nunca estuvieron firmes con un buen material sucumbirán, a no ser de que vengan al arrepentimiento y cambien su material en este tiempo de gracia que el Señor está dando. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que Dios desde 2020 en adelante, con la pandemia como punta del iceberg, Dios cambió el tiempo y Dios dijo: de ahora en adelante esto será así. Y muchos de nosotros ha pasado más de un año y seguimos en la misma dinámica religiosa, sin entender lo que Dios está hablando. Muchos de nosotros seguimos sucumbidos a Egipto, sin entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, eso lo he dicho. Dios está revelando el material, y más vale a mí y a usted que tengamos un buen material. Porque las tormentas están diseñadas para mostrar nuestros cimientos, y si nuestro cimiento es correcto, llevarnos a una nueva dimensión de fe. Llevarnos a una nueva dependencia de Él. Porque el Señor quiere es que tú y yo dependamos, pero no de boca, de verdad y de corazón.
¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estás preparado para ver tu casa caerse a trozos literalmente y seguir alabando a Dios? ¿Estás preparado? Yo te pregunto, hermano, porque es muy bueno tenerlo todo y decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Dios permite que tu posición sea como la de Abacú, donde no hay nada, y Abacú diga: me gloriaré y me gozaré en el Dios de mi salvación, y el justo por su fe vivirá. Y Dios nos está llamando a eso, a una fe genuina. No hay punto intermedio: o vives por la fe o mueres en Egipto. Mueres en lo que está sucediendo, en los juicios de Dios. Y en todo el antiguo pacto, al Señor se le conoce, antes de que el Señor mismo declarara que Cristo es la piedra angular y la roca, al Señor, a Yahvé, al Padre se le conoce como la roca eterna, la roca inconmovible. Y hay un sinnúmero de versículos que hablan de esto, y yo he escogido unos cuantos nada más, pero hay un sinnúmero de versículos que hablan del Señor como una roca eterna inconmovible. Por ejemplo, Deuteronomio 32:18 dice, hablándole a Moisés, o el Señor hablándole a Israel, le dice: despreciaste a la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz. Por ejemplo. O por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, la exclamación de una sierva dice: no hay santo como Yahvé, ni hay roca como nuestro Elohim, como nuestro Dios. O en 2 Samuel, yéndonos a David, capítulo 22, versículo 3, 1. En el 3 dice: Elohim es mi roca y en él me refugiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Me libraste de la violencia e invocaré a Yahvé, quien eres digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en el verso 32 del mismo capítulo 22 de 2 Samuel: porque ¿quién es Dios sino Yahvé? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, ninguna. No hay ninguna roca fuera de nuestro Dios. ¿Me está entendiendo? Y el Salmo 62:2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no resbalaré mucho. E Isaías, tan extraordinario profeta del Dios Altísimo, dice en el capítulo 8, versículo 14, Él dice así: Él, hablando del Señor, Él os será por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída para las dos casas de Israel, red de trampa para los habitantes de Jerusalén. Y en el capítulo 26 de Isaías, el profeta dice, verso 4: confía en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé está la roca de los siglos. ¿Qué ganas de decir esto de roca? ¿Qué ganas? Pues si usted ha entendido qué significa la roca, si usted ha entendido cuál es el cimiento, está entendiendo que los profetas y los que están declarando esto, están declarando que su cimiento es el Señor y es inconmovible. En el capítulo 30 de Isaías, el profeta sigue declarando, versículo 29:
Pero vuestros cánticos resonarán como en atardecer sagrado en solemnidad. El corazón se alegrará como el que marcha al son de la flauta al monte de Yahvé, ante la roca de Israel. Interesante. Y luego el Señor en el Isaías capítulo 28, versículo 16, lanza la palabra profética a través del profeta y dice: por tanto, Adonai Yahvé dice así: he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él, ninguno será avergonzado. ¿De quién está hablando? De Cristo. El que cree en él nunca será avergonzado. Piedra preciosa, angular. Angular quiere decir que es el centro del ángulo. Lo principal, escogida, probada. Y el que cree en él no será avergonzado. Y creer tiene que ver con confiar. No decir yo creo. Tiene que ver con sostenerse en esa roca. Eso lo declara el Señor en Isaías 28, versículo 16. Yahvé el Padre se vacía en el Hijo, y el Hijo viene a mostrar física y literalmente que Él era la roca. Es decir, la roca se hizo carne. O lo que dice Juan: el Logos, la palabra de Dios, se hizo carne y tabernaculizó, vivió, se entronó en medio de nosotros. Estas palabras muchas veces nosotros no las entendemos, lo que quiere decir. Y luego, cuando Cristo declara en Mateo 16, cuando el Padre le revela una revelación a Pedro de quién era el Cristo, porque él le pregunta a sus discípulos: ¿y qué dice la gente que quién soy yo? Y ellos le dicen, uno dicen que eres Elías, otro dice que eres no sé quién, y el otro dice que... Y entonces él los mira a ellos y les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y salta Pedro, osado y atrevido, el hombre, y con una revelación del cielo. Diga, una revelación del cielo. Con una revelación del cielo sale empoderado y dijo: tú eres Yeshua Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Y entonces Cristo le dice: Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre qué cimiento? ¿Sobre qué roca? Sobre el Cristo. Sobre el cimiento de Cristo. Y entonces todos los apóstoles y todos los arquitectos espirituales que Dios designó en ese momento empezaron a decir lo mismo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien ha sido sanado, sea conocido a todos vosotros, dice Pedro, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Y dice Pedro, entendiendo los escritos antiguos, dice: y es la piedra desechada por vosotros, que Dios llamó a edificar. Por vosotros edificadores, dice: esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo principal. Y dice: y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces Pedro no era la roca, era Cristo. Pedro era una piedra, al igual que tú y yo somos piedras. Pedro empezó a edificar en la roca. Pedro empezó a fundamentar en la roca. Y luego sigue Pedro hablando, 3 ejemplos nada más. Primera de Pedro 2:2. Sigue Pedro hablando y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga, aquí hay gente que necesita recibir leche espiritual no adulterada para poder crecer sanamente, pero se van quisque a buscar la carne no sé en dónde y se atrancan, se atascan. Esa es la realidad, hermanos. Para que por ella crezcáis en salvación, ya que gustáis del Señor, que el Señor es bueno, acercándoos a Él, ¿qué? Piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como ¿qué? Como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él, piedra viviente, de las cuales nosotros también somos piedras vivientes, porque hemos adquirido el material de Él y somos llamados a un sacerdocio santo, separado de Egipto, separado del mundo, separado de toda esta infamia, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que oír. Y luego va Pablo, otro arquitecto espiritual. Efesios 2:20. Dice Pablo, la misma palabra de sobreedificación, dice sobreedificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. Sobreedificados, no dice edificados, la original griega es sobreedificados. O sea, el cimiento está puesto, el cimiento lo pusieron los arquitectos de Dios. Cristo como el principal fundador, siendo la piedra angular, y aquellos construyendo con ese material, dice sobreedificados en ese fundamento donde los apóstoles y profetas pusieron ese cimiento, el cual Cristo es la piedra principal. Y él desglosa en Él, en Cristo, en la piedra angular, cada edificio está siendo estructurado. Somos un edificio del Señor. Cada edificio a nivel comunitario individual está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Cristo siendo la piedra angular, siendo ese fundamento inconmovible. Mateo 7, verso 21. El corazón de esto es si estoy preparado. El corazón de esto es cuál es mi material. El corazón de esto es que va a venir la tormenta. Y dice Cristo, palabras de Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace el telema de mi Padre. Dice allí, el telema, no el bulema. Usted a esta altura debería de saber eso, que es el telema y que es el bulema. El que hace el telema, el que hace la voluntad específica de Dios, este entrará. No el que dice, ay, bueno, yo creo que Dios me llamó a esto. No. El que hace la voluntad del Señor específica, este entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera en tu nombre demonios? ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Y entonces el Señor dice que le responderá: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Yo no te conozco por ese milagro que hizo mi palabra. Yo te voy a conocer porque tú has hecho mi telema, porque tú has hecho mi voluntad, porque tú estás edificado en la roca. Por eso voy a ser conocido. Y les sigue diciendo y habla de los dos cimientos. Aquí en Mateo 7:24, en esta palabra que voy a continuación a leer, él culmina Mateo 5, 6 y 7. Ahora se lo explico. Cualquiera pues, chicos, hermanos, cualquiera pues que oye estas palabras, akuo en el griego es oír y obedecer, actuar. Cualquiera pues que oye estas palabras y las practica, las vive, se hacen carne con él, será semejante a un varón prudente. En otra versión dice un varón sabio, que edificó su casa sobre la roca, sobre un fundamento sólido. Y aquí viene el fuego, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque había sido cimentada en la roca. Piedra preciosa, piedra escogida. ¿Qué material tiene mi casa espiritual? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, como diría por ahí, cójame confesado, y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. O en otras palabras, sobre el ladrillo cocido. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa y cayó, y su ruina era grande. Volvemos a ver aquí, en este mensaje Cristo culmina Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Porque después de esto dice, y él descendió del monte. Cuando él estaba enseñando en el monte, y tiene toda una enseñanza profética. ¿Por qué se subió él a un monte a enseñar? Porque él les iba a mostrar el monte de Sión, espiritualmente hablando. Porque él se transfigura en un monte que se le llamó el monte de la transfiguración, porque Cristo físicamente está diciendo algo o está mostrando algo en la esfera espiritual. Y él en esta enseñanza culmina Mateo 5, 6 y 7, que usted lo tiene que leer. Culmina y les dice, si ustedes son la palabra, ustedes tendrán su casa sobre la roca, y cuando venga la tormenta no serán conmovidos. Pero de lo contrario, ustedes son gente insensata. Vemos dos tipos de personas en este punto. Una persona que es sabia y otra persona que es ¿qué? Insensata. La palabra sabio o prudente es la palabra en el griego phronimos, que significa sensato, una persona sagaz, una persona discreta, implicando carácter cauto, una persona diligente, una persona que se anticipa a las cosas. Interesante, ¿no? Una persona que denota habilidad práctica, buena inteligencia y buena adquisición mental en un sentido bueno, prudente, sensato, cuerdo. O como se diría coloquialmente, una persona en sus cabales. Está hablando de eso. Por otro lado, habla de la palabra insensato. Y la palabra insensato o persona insensata es la palabra moros, que significa una persona necia. Y entre paréntesis pone una persona tupida. ¿Entiende esa palabra? Tupida. Este sí es tupido, no le entran las cosas. Tapado.
o moralmente cabeciduro, dice el diccionario. Fatuo, ignorante, insensato. Es decir, que el Señor me está diciendo que si yo no vivo la palabra que Él ha lanzado sobre mi vida y no he escogido el buen material que Él ha lanzado sobre mi vida, yo soy un cabeciduro, un tupido. Por tanto, mi casa se caerá. Mi casa se caerá. Se caerá nuestro hogar. Se caerá lo que nosotros creíamos que era sólido. Proverbios. Un versículo de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos, lo que hemos hablado, los cabeciduros, los fatuos, los que no entienden, los necios, desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. No valoran lo que Dios les está hablando. Por tanto, su pérdida será grande. Y luego van a decir al Señor: ¿por qué se me cayó la casa? Porque fuiste insensato. (10:8) de Proverbios. El sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. Y podría citarle Proverbios toda la mañana restante, pero no lo voy a hacer. Mateo 21. Y entonces aquí viene un punto espectacular de Cristo. 21:33 de Mateo. Le dice él, oí la parábola. Había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y salió de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus esclavos, a los labradores, para poder recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a aquellos esclavos, y a uno golpearon, a otro asesinaron y a otro apedrearon, de nuevo envió a otros esclavos en mayor número que los primeros, le hicieron lo mismo. Finalmente, el dueño de la viña envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémoslo y poseamos su herencia. Y apresándolo, lo echaron fuera de la viña y lo asesinaron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Tenga en cuenta que el contexto de este pasaje, Cristo le está hablando a los líderes de Israel. Cristo le está hablando a los fariseos. Cristo le está hablando a los que supuestamente deberían de edificar. Y les pregunta: ¿qué hará aquellos? Y ellos le responden: a los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en su tiempo. Y entonces Jesús les dice, 42: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta llegó a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Cristo está citando el Salmo 118:22, donde el profeta profetizaba esto. Por esto os digo, les dice Cristo a aquellos, y aquí viene algo poderoso. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que habla acerca de ellos. Y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes porque éstas lo tenían por profeta. Aquellos
que no supieron administrar la viña del Señor les será quitada. Y Dios, y esto lo llevo al tiempo presente, aquellos que una vez Dios les dio una viña, tratándose de su viña, los puso como administradores de su viña, Dios se las ha quitado y ha levantado a otros fieles que den los frutos en su tiempo. Cristo estaba dando un símil, una parábola, y estaba hablando de que la viña era Israel y que Dios, el dueño de la viña, era el Padre, y el Padre dio la viña a Israel, a los líderes, y envió a su Hijo, y aquellos fueron malvados. Cristo está comunicando en Mateo 21 al 33 al 46 todo el propósito resumidamente del Señor. Pero yo voy más allá. Dios me hablaba de que este tiempo, muchos a los que se le ha dado administración en una viña que no es de ellos, sino que ellos son mayordomos, les ha sido quitada. Y Dios está levantando otros personas fieles que van a coger esa viña. ¿Me está entendiendo? Esa es la palabra profética que yo tengo para este tiempo. Número 1, va a venir la tormenta. Número 1, ¿cuál va a ser su cimiento? O es decir, ¿cuál es el material con el que usted está edificando? ¿Ladrillos o piedra? Número 2, ¿de qué? ¿Detrás de qué va? ¿Detrás de Egipto? ¿Detrás de Faraón? ¿O va detrás del reino de los cielos? Número 3, el fuego vendrá, la tormenta vendrá, y si usted es insensato, tendrá gran pérdida. Pero si usted es prudente, usted permanecerá en medio de la tormenta, porque ha escogido ser que Cristo sea la roca. Y número 3, esto está aconteciendo a nivel mundial. Dios está metiendo a la iglesia en terremotos espirituales, como dije al principio, para que la iglesia forzadamente salga del sistema y viva por la fe. Entonces eso quiere decir, hermano, que va a venir el sacudón sobre su vida. Tal vez no haya venido, pero vendrá. Eso quiere decir que se le tambaleará su casa. Eso quiere decir que el fuego revelará y manifestará la calidad de su edificación a nivel individual, a nivel familiar o a nivel ministerial, si usted está ejerciendo una labor. Y eso es lo que el Padre me hablaba a mí en el secreto. Y eso es lo que yo vengo a anunciar como premisa de algo que seguiré anunciando. He estado queriendo hablar del diseño de la iglesia y he estado meses y semanas en la intimidad logrando entender el diseño. Y le voy a decir algo y con esto termino. El Señor me ha incentivado mucho a entender qué es el monte de Sión, porque a Israel se le llamó el pueblo de Sión, la ciudad de Sión, pero sin entender qué es Sión. Y a Israel lo tomaron como que él era Sión, como la fortaleza que David edificó. Pero escuche, Sión es un diseño celestial que va mucho más allá de algo natural. Por eso escrito está, y por eso la palabra hace una diferencia del pueblo de Sión, de la ciudad de Sión y del monte de Sión. No es lo mismo. Estos son regiones espirituales. Y me sobrevino una visión nocturna en una de estas semanas, donde literalmente yo fui elevado en el aire, como Ezequiel lo relata, y empecé a ver una montaña gigante, brillante en gran manera, con edificaciones dentro de la misma montaña, brillante, que relucía, como si de luces relampagosas se tratara. Y después de bajar este monte en visión,
como de una panorámica de dron o de ave a vista de pájaro, bajar el monte y extenderme hacia atrás, vi una ciudad celestial, brillante y con múltiples edificaciones relucientes por todos los lados. Y entendí en mi espíritu, porque es difícil digerirlo mentalmente, entendí en mi espíritu que el Padre me estaba enseñando que es el monte de Sión y la ciudad de Sión en el reino espiritual. Porque no puedo hablar del diseño de la iglesia y de la Jerusalén celestial sin haberla visto, hermano. Así de claro. No puedo venirte a hablarte de la Jerusalén celestial y de las edificaciones del cielo si yo no he estado allí. Eso me convertiría a mí en una persona sin fundamento. Pero si el Padre me lleva allí y lo veo, lo palpo, entonces, como dicen por allí, otro gallo canta. Otra cosa es. Y el Padre en este tiempo está interesado en mostrar qué es el monte de Sión. Y como dice la escritura, Salmo 125, aquellos que confían en ese monte no serán sacudidos, serán inconmovibles. Porque Israel, hermano, Israel no fue inconmovible. Israel tembló y se sacudió y naufragó. Entonces Israel terrenal no podía ser el monte de Sión, porque la palabra dice que el monte de Sión es inconmovible y permanece para siempre. Y aquellos en este tiempo que estén decididos a hacer la voluntad de Dios permanecerán para siempre. No serán quebrados a lo que este sistema está hablando. No serán conmovidos a lo que este sistema está hablando. Veremos la salvación del Señor. La palabra que hoy he compartido solamente es una premisa y una introducción a todo el mensaje que estoy recibiendo. Van a venir más cosas y voy a hablar de muchas más cosas. Pero hoy por hoy el Señor quiere que nosotros entendamos cuál es mi cimiento. Si es Cristo, no tengo por qué temer, aunque se me caiga la casa encima. Y eso nos va a obligar a revisar nuestros cimientos y nuestros fundamentos, hermanos. Porque vuelvo y le digo, estamos en un tiempo donde estamos todos metidos. Aquí no se salva nadie. Todos estamos metidos en el mismo cernidor. Todos. Unos más rápido y otros más lento, según la soberanía del Padre, pero llegará. Y Dios nos está dando un tiempo de gracia para que yo edifique y me sitúe en la roca, porque de lo contrario sufriré gran pérdida. O voy a dejar hasta allí. Gracias, Señor. Porque